Tan solo en un año, defensores públicos federales representaron a más de 23,000 personas en el nuevo sistema de justicia penal. Durante 2017, en este espacio le presentamos el testimonio de algunos de esos casos. Hicimos un recuento de estas historias y se lo vamos a presentar en este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. En un proceso penal, una defensa adecuada se puede realizar con enfoque de género. Vamos a ver el caso de Ruth. Ella vive en Puebla. Había quedado de verme con la persona con la que me detuvieron, se llama Jonathan, vía WhatsApp. Lo había conocido por los medios electrónicos y pues me quedé de ver cercano a mi domicilio. Cuando llegué, pues ya nos habíamos conocido por fotografías, entonces me subí a su vehículo y pues habíamos quedado que íbamos a ir a tomar un café. Se arrancó y avanzamos 100 metros y ya fue cuando nos detuvieron. Ruth fue detenida y procesada por el delito de posesión de drogas y portación de armas. Cuando la policía los detuvo, les pidieron bajar del vehículo y revisaron el interior. Debajo del asiento en el que viajaba Ruth, encontraron una bolsa de mujer que contenía armas y drogas. Yo no la había visto hasta ese momento y después me dijo a mí el policía que le enseñara mi bolsa porque yo traía mi bolsa de mano. Abrí mi bolsa y con su lámpara revisó el interior de mi bolsa. Pues no encontró nada más que mis objetos personales y después nos pidieron que subiéramos a la patrulla. Nos subimos a la patrulla y adentro de la patrulla abrieron la bolsa que habían encontrado debajo del carro y nos enseñó que tenía una pistola y droga. Jonathan, el acompañante de Ruth, aceptó la propiedad de esa bolsa. Sin embargo, a ambos los llevaron detenidos al Ministerio Público. Ruth inició el proceso penal recluida en el Centro de Readaptación Social de Puebla con una defensa privada. Cuando vi ya estaba la audiencia intermedia, yo decidí dejar a mis abogados particulares porque pues notaba ciertas irregularidades, ¿no? Como que no me inspiraban mucha confianza y hicieron algunas cosas que yo les pedía que hicieran una cosa y ellos hacían otra. Entonces eso fue mi molestia. Por eso decidí que pues era mejor que yo solicitara un abogado de oficio. Los primeros obstáculos que encontramos fue que ya nos encontrábamos en una audiencia de etapa intermedia. En esta audiencia de etapa intermedia ya no tienes la opción o ya no tiene uno la opción de ofrecer actos de investigación al Ministerio Público. Ya se encuentra cerrada la etapa de investigación complementaria. Por lo tanto, ya no es factible ofrecer actos de investigación. Cuando el caso llegó a la Defensoría Pública, no había una teoría del caso definida por parte de la anterior defensa de la señora Ruth. Para el defensor público, el asunto tenía que ser revisado bajo la perspectiva de género. Nos encontramos que dentro de los hechos que se le imputaban a la señora Ruth, se hacía mucho hincapié en la acusación por parte del fiscal acerca del hallazgo de un arma y droga en el interior de una bolsa de mujer. También encontramos que cuando la señora Ruth fue detenida, no fue detenida ella únicamente en el vehículo que viajaba, sino fue detenida de un acompañante, de un hombre del sexo, valga la redundancia, del sexo masculino. Y encontramos que este acompañante incluso había aceptado la propiedad de esa bolsa. Sí me molestaba el hecho de que dijeran que la bolsa que encontraron era mía solamente por el hecho de ser bolsa de mujer, ¿no? Que no tomaran en cuenta que tal vez la persona, el propietario del carro podía tener otra familia, no sé, que podía tener hermana, mamá o primas y que también podían haber dejado ahí su bolsa. Eso me molestaba, que dijeran que la bolsa que estaba ahí solamente por ser de mujer era mía. Se realizó un contrainterrogatorio a los policías que detuvieron a Ruth para establecer que no había prueba de cargo suficiente para determinar que ella era efectivamente la dueña de la bolsa. En el nuevo sistema de justicia penal,
Ruth pudo haber optado por un procedimiento abreviado, pero fue muy enfática en que no había cometido el delito. Yo me negué porque pues no quise aceptar algo que yo no había cometido. Pues a lo que el abogado me dijo que pues iba a estar un poco difícil, ¿no?, comprobar por la etapa del juicio en la que nos encontrábamos, porque ya no había tenido más posibilidades de investigar más. Me dijo que iba a ser un poco difícil, pero yo aún así insistí, ¿no?, en que se fuera, bueno, que nos fuéramos a juicio. Una vez que se cumplieron con las formalidades, se desahogaron las pruebas, al resolver la jueza de juicio oral determinó que efectivamente en base a la teoría del caso que nosotros habíamos establecido no había pruebas suficientes, es decir, había una insuficiencia probatoria basada en una insuficiente investigación por parte de la Fiscalía para poder establecer que efectivamente la señora Ruth portaba el arma de fuego y tenía en posesión la droga que fue asegurada el día de su detención. Por lo tanto, la jueza determinó absolver a la señora Ruth. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Echemos un vistazo al trabajo que realizan los defensores públicos a través de los comentarios de la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Zacatecas. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 891 defensores públicos, 161 asesores jurídicos y 46 asesores sociales distribuidos en todo el país. En toda la República, el Instituto tiene bien distribuido todo ese cuerpo de defensores públicos y asesores jurídicos federales, de tal suerte que, tratándose de defensores públicos, donde exista una agencia del Ministerio Público de la Federación, ahí tenemos a un defensor público que está disponible las 24 horas del día para poderles brindar ese servicio de defensa penal de manera gratuita a todas aquellas personas que, pues, de alguna forma se encuentran involucradas en la comisión de un delito del orden penal federal. Algunos defensores públicos operan en el sistema tradicional y otros lo hacen en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En el último año, los defensores adscritos a los centros de justicia penal federal brindaron sus servicios a 5,626 personas. Los servicios que nosotros brindamos son totalmente gratuitos. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda servicios de defensa penal federal por conducto de defensores públicos federales. También el servicio de asesoría jurídica a través de los asesores jurídicos federales. En lo que se refiere al sistema tradicional, llevaron la defensa de 18,620 personas y brindaron asistencia legal en 2,742 diligencias ministeriales. También tenemos defensores adscritos a juzgados de distrito en toda la República y a los tribunales unitarios de circuito. Por lo menos existe un defensor adscrito a cada uno de esos órganos ministeriales o jurisdiccionales. Todo depende y varía en función a la carga de trabajo. El Instituto Federal de Defensoría Pública también otorga servicios legales gratuitos en materia fiscal, administrativa, civil y mercantil, derivada de causas penales y extinción de dominio. En 2016, los asesores jurídicos en toda la República otorgaron 6,600 asesorías y 19,865 representaciones. Ellos brindan el servicio en las materias administrativo, fiscal, civil y derivados de causas penales. Este servicio, conforme la normatividad aplicable al Instituto Federal de Defensoría Pública, que lo es la Ley Federal de Defensoría Pública y las bases generales de organización y funcionamiento del instituto, establecen claramente que el asesor brinda el servicio en las diferentes modalidades consistentes en orientación, asesoría y representación jurídica. Los asesores jurídicos en 59 ciudades del país tuvieron a su cargo 40,703 asuntos, apoyados por 146 oficiales administrativos y 46 analistas especializados. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Es momento de hacer una pausa, no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos.
Vamos a ver la historia de Adrián. Él quedó huérfano a los 14 años de edad. ¿Cómo le hizo para obtener una pensión por parte del ISSSTE? Veamos. En México hay 1.8 millones de menores en situación de orfandad, según datos de la Asociación Aldeas Infantiles SOS. Esta situación puede truncar el desarrollo integral de los menores, pero en otras ocasiones es un impulso para salir adelante. Es el caso de Adrián Michel, un joven que a los 14 años perdió a su padre. Pues en ese momento fue triste. Yo nunca había vivido con mi madre, entonces estaba acostumbrado a vivir con él. Y en ese momento en que te quedas solo, no sabes ni qué hacer. Su tío Héctor Armando lo acogió como su propio hijo. Le tomó 4 años conseguir la tutoría. El reto primero, que también fue un poco difícil, que me dieran la tutoría porque había que comprobar que la madre lo había abandonado, que su padre había fallecido, que yo no buscaba un beneficio propio. El padre de Adrián Michel era trabajador del Estado, por lo que luego de su fallecimiento le correspondía una pensión por orfandad. Él era trabajador del gobierno y falleció en el ISSSTE. Por tanto, mi tío me comentaba que teníamos un derecho a una pensión, pero me comentó que primero tenía que jugarse la tutoría conmigo y me comentaba si lo hacíamos y nos aventuramos en ese momento. Fue cuando empezó el juicio legal. Se solicitó primero porque era menor de edad y al no contar él con la posibilidad de tener otro familiar más que yo, prácticamente la negativa era que no tener más familiar. Tuve que llevar un juicio judicial ante los tribunales del menor de edad. El ISSSTE no daba respuesta, por lo que acudieron al Instituto Federal de Defensoría Pública para solicitar orientación. Ellos plantearon un asunto relacionado con una pensión de orfandad, manifestando que esta pensión la habían solicitado el 1 de agosto de 2013 y no obstante que ya había transcurrido más de un año, no habían tenido ninguna respuesta por parte del ISSSTE respecto de la procedencia o no de la pensión de orfandad. La ley del ISSSTE vigente establece que el beneficio de pensión por orfandad inicia a partir del día siguiente a la fecha del fallecimiento del trabajador. En este aspecto se determinó, ante la violación de su derecho de petición, se determinó interponer un juicio de amparo para obtener precisamente una respuesta por parte de la autoridad respecto a la procedencia o no del beneficio solicitado. Sin embargo, una vez que se obtuvo esta respuesta, realmente fue cuando empezó el reto, tomando en consideración que el ISSSTE determina que sí es procedente el otorgamiento de la pensión por orfandad a favor del menor. Sin embargo, el ISSSTE otorgó el beneficio a partir de la fecha de la solicitud y no a partir del fallecimiento del padre de Adrián Michel, es decir, se le privó de 3 años de pensión. Argumentaba que precisamente a partir de su mayoría de edad, desde ahí nada más quería pagar. No quería pagar desde el fallecimiento de su padre. La asesora jurídica federal que atendió el caso determinó interponer un juicio administrativo, en la cual se estaban impugnando estas dos situaciones que le comento, ¿no? La privación indebida de su derecho de pensión respecto de las pensiones generadas del 2010 al 2013 y respecto de este descuento indebido de que le estaba violando obviamente su garantía de audiencia y sus derechos humanos de audiencia y de legalidad. Dijo que era una injusticia por parte del ISSSTE y estuvo en la mejor disposición de lograr lo que se logró. Entonces, muy agradecido con ella porque dentro de la calidad viene más la calidez como persona. Entonces, eso nos dio mucha confianza en lo particular, aunque fue un procedimiento cerca de 6, 7 años, logramos todo. El Tribunal de lo Contencioso
dictó una sentencia favorable para Adrián Michel, pero el ISSSTE no acató la resolución, por lo que la licenciada Verónica Ceballos interpuso un juicio de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa. Para poder obtener, el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, ya tras varios requerimientos del juez de distrito, pues se obtuvo el pago en su totalidad de la pensión de orfandad, el cual está costando hasta el día de la fecha. Sí, hubo desesperación en ciertos momentos, fue un largo proceso y pues hubo tiempo que perdí la esperanza, pero cuando se dio fue una satisfacción total por parte de mi tío, de la licenciada y mía, de haber logrado esto que se veía muy difícil. Actualmente, Adrián Michel está por terminar sus estudios de Ingeniería en Sistemas y planea ir a Canadá a ejercer su profesión. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Tan solo en un año, asesores jurídicos federales brindaron sus servicios a más de 6,000 personas. Vamos a ver cómo se resolvieron uno de estos casos. En México habitan alrededor de 700,000 personas con discapacidad auditiva, según datos del INEGI. En todo el país, solo hay 40 intérpretes certificados en lengua de señas mexicana. Así que no todos los sordos tienen una opción real para aprenderla. Es el caso de María. Ella se comunica a través de su hijo, se comunica con el mundo exterior a través de su hijo, porque ellos desarrollaron un lenguaje de señas que no es el lenguaje de señas universal. Entonces, ella está totalmente limitada a la comunicación a través de su hijo. María, como muchos sordos, no tuvo acceso a la educación y no tiene empleo. Al morir su padre, le dejó una pensión del ISSSTE para su subsistencia. Dice que su papá, la pensión que le está dando se la dejó su papá por orfandad y por discapacidad. Aún cuando ya era mayor de edad, al tener esta discapacidad y estar previsto en la ley del ISSSTE, también se le otorgará esta pensión de orfandad, la cual, una vez que se acreditaron todos los requisitos que la ley exige, le fue concedida. Durante 20 años recibió la pensión sin problemas. Estuvo yendo bastante tiempo acompañada por parte de su mamá y que la trataban, normal, cobraba su pensión y cada 4 meses acudía. Dice ella que la directora nunca en ningún momento le dijo nada, todo iba con normalidad, sino que hasta en el momento que dice que ya no le otorgaron el dinero. Y es que el ISSSTE se enteró que María tenía un hijo. Se le notifica por parte del ISSSTE que al haber sido madre, ya no se encuentra en ese estado de discapacidad que la imposibilita para trabajar. Y entonces, a juicio del ISSSTE, las pensiones que la señora había venido cobrando desde que falleció su mamá eran indebidas. Por lo tanto, le notifica que esas pensiones, la pensión de orfandad le iba a ser cancelada y que además la señora tenía la obligación de devolver las pensiones que había cobrado al considerar que de manera indebida y de mala fe las había cobrado, y le determinó un crédito de 299,000 pesos. Para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia, María acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública. En este caso yo opté por interponer un juicio contencioso administrativo federal ante, en aquel entonces, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del cual también solicitamos la suspensión del acto, es decir, que no se fuera a ejecutar esa suspensión de su pensión de orfandad, ni mucho menos se fuera a realizar ninguna acción tendiente a ejecutar ese adeudo que supuestamente tenía la señora con el ISSSTE. Que dice que la licenciada dijo que no se preocupara y que ella se expresa diciendo que en todo momento fue amable con mi mamá y que dijo que no se preocupara, que eso se iba a solucionar,
que su dinero, ella me dice que su dinero se lo iban a volver a dar cada mes. Finalmente, el 27 de octubre de 2014, se emitió la sentencia definitiva en la que se ordenó al ISSSTE restituir la pensión a María y cancelar el adeudo. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Aunque la Suprema Corte ya se pronunció sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, todavía existen 20 legislaciones estatales que no han sido ajustadas conforme a la jurisprudencia del máximo tribunal. Nos vimos, nos flechamos y fue amor a primera vista. Francisco conoció a su pareja en un restaurante. Así comenzó la historia. Ya llevábamos 9 años de relación, pero quisimos formalizarlo, simplemente por tener los mismos derechos que todos los demás. Para lograr su objetivo, tuvieron que vencer los prejuicios de la sociedad y las formalidades de la ley. Y es que el Código Civil de Zacatecas no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sentimos discriminación, fue en el área de cuando nos íbamos a casar en el registro civil, fue cuando sentimos la discriminación del juez hacia nosotros. La única opción era viajar a otro estado de la República donde el matrimonio igualitario ya estuviera legalizado. Pero a Francisco esto le parecía una violación a sus derechos humanos. Porque si nosotros vivimos en Zacatecas, nosotros quisimos hacer valer nuestros derechos aquí mismo, en Zacatecas, donde radicamos. Por eso decidieron dar la batalla legal. Rodolfo, pareja de Francisco, acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública el 4 de noviembre de 2015. Tras estudiar el caso, Eduardo Hernández, asesor jurídico, llegó a una primera conclusión. Aquí básicamente es el derecho de la igualdad y de la no discriminación, ¿sí? Ellos entran en algo que se llama categoría sospechosa. Esas categorías sospechosas están enmarcadas o contenidas en el artículo 1 constitucional, que prohíbe toda clase de discriminación, ya sea por etnia, por preferencia sexual, por estado de salud, entre otras, ¿sí? Y ellos encuadraban en una de esas categorías y eso es lo que hacía procedente el juicio de amparo. La estrategia legal consistió en promover una demanda de amparo indirecto en contra de la negativa del registro civil para celebrar el matrimonio entre Paco y Rodolfo. El juzgado primero de distrito en Zacatecas admitió la demanda. No obstante, no se pudo celebrar la audiencia constitucional porque una de las autoridades solicitó pruebas para demostrar que los quejosos efectivamente eran homosexuales. En ese aspecto, el derecho humano que se violentó ahí fue el de autodeterminación. Esa autodeterminación establece o se tiene contemplado como el derecho que tenemos nosotros de sentirnos, de pensarnos, de vivirnos en relación con la sociedad o de la forma en la que lo exteriorizamos. Nos dio coraje, nos dio después risa porque dijimos, ¿cómo una servidora pública te pide una prueba de homosexualidad? La verdad sí se me hizo vulnerable a nuestros derechos humanos. Finalmente se ofreció como prueba testimonial el dicho de personas que conocían a Paco y a Rodolfo. Esta fue la forma menos invasiva y discriminatoria. La sentencia, después de varios meses, fue efectivamente que se hiciera valer la tesis de jurisprudencia de la Corte que declaraba inconstitucional todo ordenamiento que se opusiera al matrimonio entre personas del mismo sexo
y la sentencia fue que amparó a estas dos personas para que pudieran celebrar su matrimonio. El 25 de abril de 2016, el juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, dictó sentencia. Se concedió el amparo y protección de la justicia a Rodolfo y a Francisco para que pudieran registrar su matrimonio. Todo el mundo nos felicitó, fue una respuesta que no esperábamos porque fue gente que nos felicitó, que nos dijo que ojalá hubiera más parejas con el valor de hacerlo, porque es un derecho que todo el mundo debe de tener. La historia de Paco y Rodolfo inspiró a otras parejas del mismo sexo para hacer valer sus derechos a través del juicio de amparo. Pues fue muy alentador para nosotras, y llegar ahí a la Defensoría y encontrar otra forma de trabajo, otro clima, que nos recibieran de manera muy respetuosa, que nos atendieran bien, que nos orientaran así tal cual son las cosas, lo que se podía y lo que no se podía, creo que nos dio un respiro muy bueno que ya requeríamos. Francisco y Rodolfo fueron la primera pareja de hombres en contraer matrimonio en el estado de Zacatecas. Paz y Lili serán las primeras mujeres en cumplir su sueño. Porque el camino ha sido muy difícil y ha sido de muchísimos años de lucha, y el hecho de que nosotros lleguemos a casarnos en el estado y que seamos las primeras, siento un precedente. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Yo creo que vamos por el camino correcto en dignificarnos como personas, ¿no? Durante este año que está a punto de terminar, le presentamos una serie de reseñas de películas relacionadas con el mundo del derecho. Vamos a recordar una de ellas. Hola, ¿cómo están? Soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y estamos aquí justo hablando de cine, y hoy quiero compartir con ustedes una maravillosa película de ciencia ficción que se llama El Juez Dredd, del director Danny Cannon, de 1995. Quien ubica a este personaje, que además tuvo después un remake recientemente, pues lo ubica como un personaje de los cómics. Es un héroe o un antihéroe para muchos, que en realidad es un justiciero, pero esta opción de ser justiciero no le viene de repente, ¿no? Estamos hablando de una sociedad posapocalíptica en la que en un momento pues todo se salió de control, podemos hipotizar quizá fue el clima, unas revoluciones sociales. La cuestión está en que esta nueva sociedad se basa en reglas muy estrictas, donde hay un grupo de policías, justicieros, jueces que tienen la facultad de hacer un juicio sumario y en ese momento ejecutar la sentencia. Entonces es célebre esta escena con la que arranca la película, en la que un Sylvester Stallone, aún muy joven, encarna a este personaje, y entonces ante una revuelta en un barrio, en una vecindad de esta ciudad que está siendo muy violenta, él llega y notifica que está ahí para detener esos hechos, y empieza justo a hacer este juicio sumario con la gente que está ahí, y acto seguido les dispara, ¿no? Entonces es muy emblemático porque todo el mundo recuerda gritando al juez Dredd: soy el juez Dredd, he llegado aquí, por favor deténganse, si no serán ejecutados en este momento. Y lo que sucede es que este juez, que es recto, que no tiene una cuestión que se le pueda echar en cara, de repente viene involucrado pues en unos hechos delictivos, y él entonces se vuelve un perseguido por la ley. En esto hay una conspiración detrás, donde está, nos enteramos después, involucrado su hermano
gemelo. Los dos fueron producto de un experimento genético para producir, por un lado, a una persona que fuera totalmente recta como el juez Dredd, pero el hermano en este experimento falló y salió una persona completamente malvada. Y entonces es su antagónico, y este malvado quiere convertirse, pues eso, en un sátrapa, en un dictador de esa sociedad posapocalíptica. Para esto involucran al único que sabe de todos estos eventos, que es el juez más viejo de la corte. El juez más viejo de la corte tiene que sufrir una costumbre, un ritual que tienen ahí en esa ciudad, que es desterrarlo, y desterrarlo significa pues condenarlo a muerte, porque saliendo de la ciudad pues, hay unos grupos delincuenciales, unas bandas que controlan todo ese sector. Dredd es enviado también a estas tierras, bueno, aprisionado ahí, en un momento dado escapa y se encuentra con este viejo juez que le explica todas las cosas. Hay un fotograma maravilloso donde vemos a este viejo juez tendido en tierra, la estatua de la justicia en una parte de la ciudad que ha sido olvidada, está ahí y ellos están al pie, Stallone el juez Dredd tratando de entender qué pasó. Y entonces le es revelada la verdad y él entonces tiene que volver a solucionar todas estas cosas. Vemos además un juicio, y en ese juicio pues vemos las pruebas, los testimonios, las alteraciones de las pruebas que se dan, la incriminación del juez Dredd. Es una película redonda en todos los sentidos, también por las alegorías que contiene sobre administración de justicia, sobre la justicia misma. Vemos ahí incluso un reparto interesante en el que ahora no me voy a detener, pero que pues obviamente ya se ha convertido en un hito, una película de culto, y que pues recomendamos ampliamente. No se olviden de seguir el programa de Cine Debate los sábados. Muchas gracias. Hacemos una pausa muy breve y regresamos al programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. Vamos a ver la historia de Erlinda, una mujer viuda originaria de Aguascalientes, a la que le negaron el acceso al uso de las aguas de un río. El 10% de la población mexicana trabaja en la agricultura, y aunque la participación de esta actividad en el Producto Interno Bruto es de menos del 4%, sigue siendo una fuente esencial de alimentos. Económicamente hablando, existen solo dos tipos de agricultura en México, la de subsistencia y la de las grandes plantaciones. La primera se refiere a pequeños productores que usan el campo como fuente primaria de ingresos y para complementar su propia alimentación. Es la historia de Erlinda Romo, una viuda de 72 años, originaria del estado de Aguascalientes, quien durante toda su vida dependió económicamente de su marido, un hombre dedicado al campo. Él era muy trabajador y yo viví muy a gusto con él. Y pues a mí no me faltaba nada porque él pues me daba todo. Él tenía para darme todo. No me faltaba nada. Era agricultor. En 2003, la Comisión Nacional del Agua emitió una concesión para aprovechar aguas nacionales a favor de Antonio de Alba Rangel, el esposo de Erlinda, por una vigencia de 10 años. Pues él sembraba maíz y como él pues tenía todo, él sí tenía para regar, sacaba muy buenas cosechas. Ya nomás faltó mi marido y pues se acabó.
porque pues ya no había agua, ya no se podía regar. Desde que mi papá falleciera, ese terreno era un predio que es de temporal. El agua es superficial. Cuando llueve mucho se junta agua y podemos regar las hectáreas que tiene el predio. Pero mientras no llueva, no tenemos con qué sustentar una producción porque no hay agua. Erlinda solicitó a la Conagua la transmisión por vía sucesoria del título de concesión para seguir usando las aguas de un río. Pues fuimos a Conagua para que nos dieran el nuevo título, pero todavía no nos lo han dado. Y es que la autoridad determinó que no era procedente el trámite debido a que la vigencia de la concesión concluyó el 31 de julio de 2013. Cuando parecía que la familia Romo se quedaría sin agua para regar sus cultivos, se publicó un decreto que otorgaba facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales. Doña Erlinda tendría una segunda oportunidad, sin embargo, era necesario tener un representante legal. Y ya fue cuando fuimos a la Defensoría Pública y gracias al licenciado Ceguera fue que nos dio una asesoría muy completa para poder nosotros tramitar este nuevo decreto. La Conagua le pedía que le acreditara que había venido explotando el aprovechamiento de agua durante los 2 últimos años. Para ello se apoyaba en un decreto donde se otorgan facilidades para regularizar la situación de los títulos de concesión. El asesor jurídico federal promovió un juicio contencioso administrativo en contra de la negativa de la Conagua de conceder la prórroga de título de concesión. Al analizar el asunto, decidimos plantear una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Decidimos plantear la demanda y apoyarnos en el artículo 1 constitucional, reclamando precisamente esa interpretación para que se le otorgara, en base a una aplicación del principio pro persona, la posibilidad de demostrar que venía usando el agua no solamente con los recibos de la luz, sino también con otros medios de prueba. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que se aplicarán menores restricciones en el caso de Erlinda, con el fin de que pudiera seguir usando el agua del río. Pues los planes a futuro es, si Dios nos presta vida, es que se vengan años muy buenos en cuestión de agua, y si hay agua que baje nos asegura cosechas no solo de maíz, sino de avena o de otro tipo de productos que se dan en invierno. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Durante 2017 celebramos el centenario de la Constitución de 1917. Escuchemos el comentario de un especialista. Sí, bueno, tratándose de las reformas constitucionales y específicamente en materia penal, tendríamos que establecer de primer momento que la Constitución del 17 fue reformada, por ejemplo, en 1965, tratándose del tema del sistema penitenciario. Tratándose del sistema penitenciario, en un primer momento se dijo que el fin de la prisión era la regeneración del delincuente, y en 1965 se estableció que el fin de la prisión era la readaptación social del delincuente. Pero también, por ejemplo, la Constitución fue reformada en 1993 en los artículos 16 constitucional, 19 de la Constitución, y por ejemplo en el artículo 16 se estableció que para librar una orden de aprehensión se tendrían que acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad. Y esto en 1999 se vuelve a reformar y se cambia a un concepto que se venía trabajando previamente, que era el del cuerpo del delito. Cabe señalar que la reforma más importante que ha sufrido la Constitución en materia penal pues se da en 2008 con la incorporación del proceso acusatorio oral en el artículo 20 constitucional, pero también es importante destacar que desde 1993 en el apartado final del artículo 20 constitucional se concentran
4 derechos de la víctima, lo cual es muy interesante porque es hasta 1993 cuando constitucionalmente nosotros estamos observando los derechos victimales. Pero en 2008 el artículo 20 constitucional es dividido en apartados, un apartado A de principios generales del proceso acusatorio y oral, un apartado B que tiene todos los derechos de del acusado o imputado, y un apartado C que contempla de una manera más casuista cuáles son los derechos que tiene a su favor la víctima, porque en un primer momento solo se nos señalaba que tenía derecho a tener un asesor jurídico, a que se le reparara el daño y a tener algún tipo de asesoría médica por si lo necesitaba, y estos derechos fueron ampliados en el año de 2008. Entonces las reformas en la Constitución en el tema del derecho penal han sido muy sustanciosas porque por una parte vimos que dogmáticamente transitamos a un finalismo en el año del 93, mantuvimos el finalismo en el año del 99, pero en 2008 dimos una revolución copérnica tratándose del modelo procesal con la incorporación del proceso acusatorio y por supuesto de los derechos victimales que se ampliaron en ese apartado C de nuestra Carta Magna en el artículo 20. Por si usted no pudo ver algunas de las reseñas que le presentamos sobre cine relacionado con el mundo del derecho, antes de irnos le dejamos con una de ellas. Yo soy la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. El paso de Everardo González, del 2015, es una película que trata sobre periodistas mexicanos que huyen de la violencia en México, que son amenazados o están extorsionados y que justamente en el ámbito de la guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón en el 2010, bueno, ellos son especialmente vulnerables y empiezan a irse a solicitar asilo político a Estados Unidos. Entonces esta película recrea la situación que se va dando de algunos casos, de 3 casos específicamente, que se van a El Paso, Texas, y viven ahí y después con su familia un poco la experiencia que tienen como solicitantes de asilo político en Estados Unidos. Toda la parte que tiene que ver con el origen, lo que provoca su salida de México y su llegada y su integración a una sociedad donde no son inmigrantes, son solicitantes de asilo político. El abogado que es el tema central de la película se llama Carlos Spector y es el abogado más importante en Estados Unidos que ha defendido y ganado casos de asilo político los últimos años, de mexicanos sobre todo que están haciendo esta solicitud en ese país. Y entonces él lo que hace es que discute y presenta justamente los casos a partir de cómo la vulnerabilidad de los periodistas en México permite explicarle a él, a los jueces, por qué razón son perseguidos políticos y por tal razón no solamente son solicitantes de una visa, de un green card, sino que efectivamente su condición de vulnerabilidad, de persecución, de violencia que encara, incluso el asesinato en un país donde los periodistas son altamente vulnerables, permite y ha permitido que gane distintos casos. Entonces la película gira justamente en torno a cómo este abogado construye los casos y cómo al mismo tiempo los periodistas, que son el eje de la demanda, pues también van reconstruyendo sus vidas y cómo sus hijos, sus esposas van enfrentando el tema de la justicia, porque, sobre todo en el caso de Texas, los jueces son muy duros para conceder cualquier tipo de visa para los mexicanos, pero aún más cuando se trata de asilados políticos, porque México tiene una relación muy complicada en el sentido de que es reconocido como un país democrático, pero que cuando ciudadanos suyos solicitan asilo político, pues justamente desafía esa narrativa. Entonces lo que hace el abogado es muy interesante porque a través de sus juicios enfrenta a estos jueces muy duros, ¿no? Jueces tejanos,
que además, tienen una idea sobre México que él, el abogado, va construyendo en términos de la necesidad de dar albergue, cobijo jurídico a estos solicitantes de asilo político. Es muy interesante porque justamente son juicios orales que se están instrumentando ya en nuestro país, y entonces la parte del abogado es central porque el conocimiento profundo que él tiene, fíjate, de varios niveles, obviamente el nivel judicial, ¿no? El nivel de las leyes, pero la otra es cómo reconstruye a través de un trabajo sociológico toda la narrativa que presenta ante el juez. Si él no logra argumentar suficientemente bien cómo se construye la violencia y el origen de esa violencia que viven estos periodistas, que los hace sujetos de buscar el derecho al asilo, bueno, realmente no ganaría los casos. Entonces, la construcción y la lección más importante es que en el derecho, sin el conocimiento también sociológico e incluso de la coyuntura política del momento, es muy difícil que este tipo de casos muy duros, muy fuertes y ahora aún más, logren triunfar. Entonces, lo que logra el abogado Carlos Spector es que junta el conocimiento de leyes y el conocimiento sociológico para el éxito que ha tenido en los casos de solicitantes de asilo político en Estados Unidos. Es todo por el momento, gracias por su atención. A nombre del equipo de producción que hace posible este programa, les recuerdo que lo esperamos la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.